Abra su Biblia, por favor, al capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Jesús está tratando aquí con uno de los problemas más serios a nivel de toda la historia y en todo el mundo. Tiene que ver con esas enfermedades emocionales, mentales, como es el afán y la ansiedad. Y Jesús, hermanos, quiere ministrarnos en esas áreas. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, pueda hacer una obra preciosa en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, te pido para la gloria de tu nombre, Señor, que quites esa ansiedad, esa angustia, ese afán, esa desesperación en la mente, en el corazón de las personas que están a punto de tomar decisiones incorrectas. Señor, pero en esta hora, tráeles paz y Señor, que puedan echar mano del recurso de tu amor y no de la aflicción para salir adelante. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. La ansiedad, según los estudios que se han hecho a nivel mundial, es la sexta causa de la discapacidad laboral. Estamos hablando entonces de 264 millones que tienen trastornos de ansiedad patológica. No estamos hablando de la ansiedad general, sino aquellos que han sido identificados como una ansiedad patológica. 264 millones de personas. Y produce una discapacidad laboral que afecta viene a ser la sexta causa en el mundo laboral. Por eso que la Organización Mundial de la Salud estima que la depresión y la ansiedad cuestan $1,000 millones a la economía mundial por la falta de productividad. Gente capaz, gente inteligente, pero por la ansiedad, la aflicción, los temores, no desarrollan su talento. Ahora, la mayoría de las personas no están incluidas en esta estadística. Esta es la punta del iceberg. Si nosotros comenzamos a analizarnos, ¿cuántos de nosotros pudiéramos estar dentro de estos números, pero como no los conocen, entonces, pero los resultados, los efectos de la ansiedad están presentes? El Señor Jesús está tan interesado en ayudarnos en resolver estas cosas. Y quiero decirles que solo Dios tiene solución eficaz. Aquellas soluciones que son paliativas realmente no funcionan a mediano y largo plazo, pero aquello que Dios da, hermanos, es perdurable. Las causas del problema de la ansiedad y del afán, vamos a analizarlas a la luz de la palabra de Dios. Pero quiero decirles, hermanos, que algunos han tratado de encontrar la respuesta a su ansiedad por medio de la aflicción, la desesperación. Y eso lo que hace es hundir más a la persona. La respuesta está en depender del amor de Dios. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: la dependencia del amor de Dios es tu salida y no
la aflicción. En primer lugar, quiero que veamos que el problema de la desvalorización personal es la que conlleva a la ansiedad. En los versículos 25 al 26 vemos aquí algunas preguntas que merecen tener una respuesta por nuestra parte. Jesús dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál es el valor que nos estamos dando a nosotros mismos? Vemos, hermanos, que algunas personas se han autodesvalorizado y también otras personas han cooperado a esa desvalorización de tal manera que miran las cosas más valiosas que la misma persona. Por eso que cuando Jesús hace esta pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mucho más que las aves de los cielos. Cuando alguien cae en esa desvalorización, entonces es porque hay un problema serio de fondo que necesita encontrársele una respuesta. Ahora, vemos aquí varias causas y yo le voy a mencionar tres causas o tres grupos de causas. La primera de ellas son las causas externas. Estamos hablando, por ejemplo, del temor. ¿El temor a qué? El temor que algunos tienen de padecer escasez. Algunos han crecido en el mundo, digamos, donde ha habido escasez en todo sentido. Ha habido pobreza y algunos pobreza extrema y tienen temor de volver a caer en esa situación. También tienen el temor de una separación matrimonial por la escasez financiera. Vemos que una de las causas hoy en día de la separación de los matrimonios es el problema financiero y también el temor por no cumplir con el compromiso que ellos han tomado a lo largo de la vida, ya sea en la parte familiar o en la parte laboral, y también la vergüenza de quedar mal. Entonces, el temor algunas veces que viene de afuera influye a la desvalorización. No solo eso, sino en algunos casos también es el abandono paternal y conyugal que algunos han experimentado. Un niño al experimentar que papá se va de la casa o mamá se va de la casa, automáticamente el niño o la niña se siente desvalorizada y por ende entra el temor. Cuando papá y mamá hablan de divorcio, lo que están haciendo es transmitirles a sus hijos un alto nivel de inseguridad. Y esto, por supuesto, hace que en un momento dado el niño o la niña llegue a pensar que las aves valen más que él, porque si papá y mamá no tuvo la capacidad de analizar y valorizar al hijo o a la hija para seguir con él a pesar de los problemas que tenga a nivel de matrimonio, eso significa que los hijos no le importan. Lo que le importa al hombre y a la mujer es, entre comillas, rehacer su vida. Pero están dañando la vida de sus hijos. Y eso hace que algunos se desvaloricen. Pero también tenemos otras causas, como son las anímicas. Por supuesto, causas externas hay muchísimas. Pero dentro de las causas anímicas, cuando Jesús dice en la segunda parte del versículo 25, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es otra pregunta de análisis. La vida vale más que el alimento y por supuesto el cuerpo vale más que el vestido. Al darle más valor al alimento que a la vida o darle más valor al vestido que al cuerpo, entonces eso trae en la vida de la persona inseguridad. Y eso hace que la persona se sienta desvalorizada porque ha cambiado las prioridades y eso hace que en un momento dado entre en la ansiedad y en el afán. Pero también existe una causa de carácter espiritual. Las causas anímicas prácticamente vienen a ser como el efecto de la causa espiritual. Y en los versículos anteriores al pasaje que hemos leído, encontramos aquí, hermanos, la respuesta por qué existe esa desvalorización. Quiero que recuerde que cuando la Biblia se escribió, no habían capítulos, ni versículos, ni encabezados como los tenemos ahora. Todo eso se le puso para que uno se ubicase más rápidamente sobre un aspecto histórico, una parábola o cualquier otro tema, para que uno lo encuentre con mayor facilidad.
Digo esto para que no se nos olvide que cuando la Biblia se escribió es de forma continua. Entonces, este pasaje que hemos leído del versículo 25 al 34 tiene su contexto en los versículos anteriores y posteriores a este. Entonces, cuando Jesús habla del afán y de la ansiedad, pero previo a eso encontramos aquí algo muy iluminador que nos ayuda a encontrar la causa espiritual del afán y de la ansiedad. Versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra riqueza se traduce de una palabra que es en griego mamón, el dios mamón, el dios del dinero, como lo consideraban los griegos. Entonces Jesús dice: no podéis servir a Dios y al dios mamón, o al dios del dinero. Entonces nos damos cuenta aquí que el problema espiritual o la causa espiritual de la desvalorización nace de la avaricia, ya que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y también dice que es avaricia. La avaricia es idolatría. Entonces estamos hablando de aspectos eminentemente espirituales. Cuando una persona llega a idolatrar las cosas materiales, no se está dando cuenta que lo que está haciendo es desvalorizándose a sí mismo. La idea de que algunos tienen, tanto tienes, tanto vales, esa es una falsedad, porque la identidad de la persona no depende, dijo el Señor Jesucristo, de los bienes que posee. Pero cuando alguien es engañado y cree que ya sea por poco dinero o por mucho dinero que tenga, eso le da seguridad a su vida, no ha caído en un problema, que ha puesto su fe en las cosas materiales y no en Dios, y por ende se ha convertido en un pecado de idolatría. Y al convertirse en un idólatra ocurren dos cosas. Uno es que llega a ser controlado su corazón. Por eso el versículo 19 de este mismo capítulo dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si el tesoro de una persona es las cosas materiales, dice, ahí estará su corazón, estará sujeto o esclavizado por el tesoro. Y si el tesoro es lo material, entonces la persona se convierte en esclavo de las cosas materiales. Eso es idolatría. Por eso Dios aborrece la idolatría, porque esclaviza al ser humano y lo hace degradarse de una forma que nosotros nunca hubiéramos sospechado. Por eso encontramos tantas personas que se han metido en el mundo del materialismo y se han degradado de tal manera que no les importa matar para conseguir dinero. No les importa cometer cualquier acto de injusticia. Lo que a ellos les importa supuestamente es tener seguridad acerca del futuro, teniendo cosas materiales en forma ilícita. De ahí que entonces la persona, cuando cae en el problema de la avaricia, su mente, cuando habla aquí, su corazón, donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón, significa que la mente, las emociones y la voluntad estarán sujetos al materialismo. O sea, la persona es un esclavo. Y entonces, en ese momento, empieza a enfocarse en aquellas cosas que ha acumulado. Su mente es esclavizada, sus emociones están controladas, están manipuladas, y no solamente la persona llega a perder el control de su corazón o de sus emociones, voluntad y pensamientos, sino también el mal propósito de su vida. No solamente cae en esclavitud, sino que la visión de su vida la ha perdido. Por eso que en el versículo 22 de este mismo capítulo dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Metafóricamente, ¿qué significa el ojo aquí? Visión, proyecto. Habla de propósito.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Si la visión es una visión negativa, es decir, en este caso materialista, su proyecto es las cosas materiales, todo su cuerpo estará lleno, dice, de tinieblas, en otras palabras, corrupción. Pero si tu ojo es bueno, está lleno de luz. O sea, si la visión, el propósito de la vida es el correcto, el adecuado, el que está de acuerdo a la voluntad de Dios, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Nos habla de, en lugar de corrupción, encontramos libertad, encontramos santificación, encontramos producción, encontramos la bendición de Dios. Por eso que cuando una persona ha caído en el afán y la ansiedad, esta es una alarma, un piloto que se prende en el tablero de un vehículo que nos dice algo malo está sucediendo. Y por eso entonces, si el problema de la desvalorización surge por cuanto yo le he dado espacio a la avaricia en mi corazón, y a la vez hay causas externas que la han alimentado, y luego mi mente, mis emociones y mi voluntad también me han engañado de tal manera que yo pienso que el alimento vale más que mi cuerpo, y que mi vida y que el vestido vale más que mi cuerpo. Si he entrado en esa alteración de prioridades y yo estoy controlado por ese tesoro y a la vez he perdido el rumbo de mi vida, eso me ayuda a hacer una evaluación sincera acerca del afán. El afán prácticamente es un síntoma de un problema mucho más grave. El afán como resultado de la desvalorización, que surge prácticamente aquí como un mecanismo de defensa. Las necesidades básicas que vemos aquí es el alimento y el vestido. Por supuesto, también incluye necesidades no materiales, que algunas veces son más importantes que las materiales. Dios sabe la necesidad que usted y yo tenemos en esta hora. Pero cuando se habla del afán, es importante comprenderlo a la luz de la Biblia. La palabra original que se traduce aquí como afán significa estar preocupado con los cuidados que perturba. Etimológicamente eso es lo que significa esta palabra. O sea, cuando siento una perturbación por un cuidado, eso me lleva más allá del nivel de responsabilidad saludable. Todos debemos de ser responsables, pero si esto me perturba, cambia mi orientación, me hace entrar en pavor y me hace quedarme quieto, donde yo no sé qué dirección tomar, porque estoy tan ansioso y angustiado que no sé qué hacer. Eso se llama afán, eso se llama ansiedad. Debemos de ser responsables, pero no llegar al nivel de la ansiedad, angustia y aflicción, porque no es sinónimo de responsabilidad. La Organización Mundial de la Salud dice acerca de la ansiedad que es una emoción natural que comprende las relaciones que tienen los seres humanos ante las amenazas de un resultado negativo o incierto. Algunas veces existen problemas, pero hay otras cosas de las cuales se alimenta la ansiedad son imaginaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en alguna oportunidad en estar pensando si sucediera esto, sucediera lo otro? Nos llenamos de ansiedad y de angustia. Y estamos preocupados por algo que quizás jamás va a ocurrir. O si es algo real, existe un problema, una necesidad, pero cuando ya entro a un pánico, entro en desesperación, entro en un momento donde ya me produce tanto nivel de inseguridad que me perturba y me distrae y no sé qué hacer, eso ya es un síntoma que hay que evaluarlo más profundamente.
Por eso el Señor dice aquí en el versículo que hemos leído, dice, no os afanéis. O sea, es algo que no debemos de darle espacio. Y vemos aquí dos características importantes del afán. Es una preocupación desmedida por el futuro. Por eso en el versículo 25 dice, que habéis de comer, que habéis de beber y que habéis de vestir. O sea, preocupado por el día de mañana. Eso me está perturbando ahora. O sea, esa preocupación desmedida por el futuro, entonces eso es afán o ansiedad. Y además de eso, las múltiples ideas que distraen y producen inseguridad. O sea que cuando yo pienso qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a beber, qué voy a hacer, eso trae tantas ideas que me distrae y no sé qué decisión tomar. Si yo me encuentro en un laberinto de ideas y no tomo ningún paso porque me da temor, no sé qué hacer, eso se llama afán y ansiedad. Ahora, si eso está presente, algunas veces hemos pedido consejería, hemos buscado ayuda profesional, ayuda en la iglesia, ayuda a amigos, etcétera, para tratar de resolver esa situación. Pero quiero que hagamos un análisis un poco mirando hacia atrás. En el pasado, ¿no será que empezamos nosotros a convertirnos en idólatras de las cosas materiales? Hemos caído en el pecado de la avaricia. ¿Cuál es el tesoro de nuestro corazón? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos acerca de la vida? ¿Cuál es el proyecto de vida? ¿Dónde yo me siento realizado? ¿A dónde quiero llegar de aquí a 5, 20, 30 años? ¿Qué es lo que me está pasando? Ahora, si mi visión es, por ejemplo, hacerme rico y ser millonario, y estoy en eso, y quiero eso porque eso me va a dar seguridad. Si mi corazón está en las cosas de esta tierra, que me dé seguridad lo que yo tengo, lo que tengo en el banco, lo que tengo en propiedades, lo que tengo en cualquier otra área, pero eso es lo que me da seguridad. ¿Qué es lo que pasa? En lugar de encontrar seguridad, encontramos inseguridad y eso nos desvaloriza. Y al desvalorizarnos llegamos a pensar que las aves valen más que mi persona. Y eso me hace entrar en un mecanismo de defensa que es el afán y la ansiedad. Y quiero que sepan que eso es tan dañino, no solamente en la mente, sino en el cuerpo. Muchos están enfermos físicamente por los altos niveles de ansiedad en los cuales viven. Algunos, como dije, fueron marcados por el abandono de papá y mamá. Algunos no se criaron con sus padres, se criaron con algún familiar. Otros no tuvieron el cuidado de poderles proveer todo lo necesario. Algunos de ustedes se han labrado la vida a través de un trabajo a muy temprana edad. Cuando era un niño, usted no estaba diseñado para ir al trabajo, sino para estudiar, pero obligadamente tuvo que hacerlo para comer usted y darle de comer a sus hermanitos. Todas estas cosas, como el desprecio o el abandono de un padre o de una madre en el seno del hogar, el abandono de un esposo del hogar, el abandono de una mujer, de una esposa, una madre del hogar, ha traído tantos niveles de inseguridad, más los que la persona misma ha fomentado a través de poner su confianza en lo material porque no quiere pasar esas experiencias, lo llena de tanta ansiedad y tanto afán. De ahí que entonces vemos ahora el Señor Jesús tratando que usted y yo podamos resolver ese problema. El Señor nos ayuda, en primer lugar, a hacer un análisis y a través de un testimonio del cuidado de Dios por la creación y una comparación por el ser humano. En el versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora aquí Jesús está tocando el punto del alimento y pone el ejemplo del caso de las aves, que comparemos el valor de los animales con el ser humano. A simple lógica, sabemos que el ser humano vale más que los animales. Pero cuando alguien está en el mundo de la ansiedad, para él o para ella vale más los animales que su persona. Además, Jesús nos ayuda a hacer esta comparación del afán con el cuidado de Dios.
En la segunda parte de este versículo 26 dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí tenemos que hacer una comparación del afán con el cuidado de Dios. El afán me ayuda a crecer un medio metro más. No es imposible. El afán de comer sí nos ha ayudado a crecer hacia los lados. Pero crecer hacia arriba es imposible. Lo que Jesús nos está diciendo: hijo, mira, quiero que hagas un análisis. ¿Te ha ayudado la ansiedad a resolver tu problema o te lo ha complicado? Nos ha complicado. No puedo añadir a mi estatura medio metro. Pero el Señor lo compara ¿con qué? Con el cuidado de Dios. El cuidado de Dios es el que nos hace lograr los objetivos, pero no la tristeza, la ansiedad, el afán, la aflicción. Entonces lo que Jesús nos está haciendo ver que es inútil el afán o la ansiedad. Ahora el Señor hace otra comparación, pero tiene que ver ya con el vestido. Y habla de las flores en el versículo 28 al 29. Le dice que las flores, bueno, ellas no siembran ni tejen, pero dice: ni aun Salomón se vistió como una de ellas. El vestido de una flor, o la flor en sí misma, es tan bella, tan hermosa, que no existe ningún diseñador, ningún vestido a lo largo de la historia que se pueda comparar a una flor. Entonces Jesús nos dice: quiero que compares la belleza de las flores con la que nosotros podemos lograr. Pregunto: por mucho que nos angustiemos y nos afanemos, ¿podemos llegar a lograr la belleza de una flor? No. Pero Dios la viste de esta manera. Y Dios dice: hijo, si Dios viste a las flores de esta manera, ¿cómo no te va a vestir a ti? ¿Cómo no va a tener cuidado de ti? Pero nos hace también que comparemos el cuidado de Dios con el ser humano y con las mismas flores. Y dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El techo, el vestido, el calzado, la educación, todo eso está preparado en las manos del Señor. Ahora, la ansiedad, ¿en qué nos ayuda? Bueno, en nada. Al contrario, es un terrible estorbo, porque esta está fomentada por la incredulidad. Por eso el Señor en el versículo 30 al final dice: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ese es el problema. La disminución de la fe por poner mi confianza en las cosas materiales y no en Dios. ¿De dónde surge la fe? Surge de la palabra de Dios. Pero si yo pongo mi confianza en el trabajo, en un sistema político, pongo mi confianza en la economía, pongo mi confianza en la empresa, pongo mi confianza en mis amistades, pongo mi confianza en el negocio, hermanos, todo eso es vulnerable. Lo único que no es vulnerable en la vida es Dios. Dios es firme por toda la eternidad, es la roca de la eternidad. Por eso decía David: cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca más alta que yo. ¿Quién es esa roca más alta? Es Dios. Aunque este mundo, hermanos, encontramos que, hermano, todas las cosas están fallando cada vez más y más, y la vulnerabilidad, la inestabilidad se está haciendo tan grande que muchos han entrado en pánico, en angustia, en ansiedad, y se sienten desesperados y no saben cómo controlar. Pero el problema está atrás. ¿Dónde está tu tesoro? Es el punto que tengo que resolver. El tesoro tiene que ser Cristo y no las cosas de esta tierra. De ahí que entonces la disminución de la fe por poner la confianza en el dinero o la avaricia es lo que ha hecho que nosotros empecemos a confiar en lo que no debemos de confiar. Y la disminución de la fe por ser controlados por ese tesoro. Eso es lo que hace que la fe en muchos cristianos empiece a descender y entre en la ansiedad, en angustia, en aflicción, en desesperación. Pero la exhortación que Jesús nos da, no solamente el Señor nos ayuda a hacer ese análisis, que es ¿qué vale más? Primero, tu vida o las cosas. Me ayuda a poder hacer una reflexión para no estarme desvalorizando más.
La otra cosa que el Señor hace es que Él nos exhorta a no fomentar el afán y la ansiedad por lo que sale por nuestros labios. En el versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo. Esto es muy interesante. No os afanéis pues diciendo, es decir, lo que sale por mis labios me puede producir ansiedad. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No nos hemos dado cuenta que la fe que pusimos en el pasado a lo material es fomentado ese tesoro, a esa dependencia del materialismo y ese control y dominio sobre nuestras emociones al estar haciendo comentarios: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? La Biblia dice que la vida está en el poder de la lengua. Lo que yo digo me puede en un momento dado condicionar. No os afanéis pues, en otras palabras, que yo no esté fabricando afán con lo que sale de mis labios. Porque los gentiles, dice aquí, buscan todas estas cosas. O sea, el mundo que no es creyente lo habla. Y hay muchas amistades, muchas personas que hablan así. Este país, esta empresa, esta familia, empiezan a quejarse de todo. Cada vez que sale una queja de nuestros labios, lo que estamos haciendo es producir más nivel de ansiedad en nosotros. Y me estoy autocondicionando a que me controle, me domine y me arrastre a una aflicción. Y esto me está afectando el cuerpo, mi salud, mis relaciones humanas, las relaciones en la misma familia, me está afectando en mi trabajo. De hecho, muchos han perdido su trabajo porque han vivido y viven en un nivel de ansiedad que los neutraliza, tienen temor cuando se les pone en sus manos un proyecto y no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen miedo y si lo hacen mal. Tienen tantos niveles de inseguridad, siendo personas capaces, pero por darle espacio a la ansiedad y a la angustia, han neutralizado sus talentos aún dentro del ministerio. Gente preciosa en Cristo Jesús, con muchos talentos, con muchas virtudes, tienen miedo porque todavía están condicionados por su pasado, especialmente condicionados por la avaricia, y no se han dado cuenta que hay un problema que los ha amarrado. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado? Y los mandó, pero no avanzaron mucho. ¿Por qué? Porque dejaron a Jesús en la orilla y ellos se fueron solos. Cuando yo confío en mi capacidad no avanzo, pero cuando Jesús está en la barca avanzamos. Y Él va a decir: calla y enmudece. Y Él va a controlar, hermanos, todos aquellos eventos inesperados. El Señor los va a controlar. De ahí que entonces la exhortación a no fomentar el afán por las palabras de incredulidad, a limitar los comentarios de los incrédulos, y debo de aceptar la paternidad responsable de Dios. Por eso el versículo 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe cuál es su necesidad y la mía, y Él la va a proveer el día y la hora que Él así lo estime conveniente. Hermano, Dios es real, Dios es real. Dios, hermano, está presente en nuestra vida. Él sabe sus necesidades, Él sabe sus compromisos que tiene el día de mañana. Él sabe los problemas financieros que tiene, el problema de salud. Tengo que confiar en el Señor, porque es mi Padre. Entonces, ¿y para qué tengo un Padre? Pues Él me da seguridad. Un padre me da el consejo, me da la sabiduría, me da dirección, me da la provisión. ¿Cuál es la felicidad de un padre para con sus hijos? ¿No es cierto que es darle lo que los hijos necesitan? ¿Qué siente un padre al hacer esto? Siente gozo. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que es puro y santo, no se siente feliz en proveernos el alimento y el vestido que necesitamos. Entonces, si eso es así, debo de abrir mi corazón a esa paternidad maravillosa del Señor. Ahora esto nos lleva entonces a enfocar cuál es la clave. Recuerde,
El problema de la desvalorización personal está en la idolatría o en la avaricia. Y esto trae como resultado el afán. Y eso entonces nos contamina y nos daña y no produce resultados. Pero ¿cuál es la clave? Es enfocarnos en el señorío o en el gobierno de Jesús. Versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dos cosas muy importantes Jesús menciona aquí. Buscar primeramente el reino de Dios, que significa abrazar el plan de Dios prioritariamente. Debo de abandonar mis planes personales, mi visión personal, ya que la Biblia dice, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Si el ojo es bueno, es decir, la visión que tengo en mi vida, la prioridad uno es Cristo, todo mi cuerpo estará lleno de luz. Y esa luz diluye la ansiedad, las tinieblas, la angustia. Entonces tengo que abrazar el plan de Dios prioritariamente, mas buscar primeramente el reino de Dios. Cuando aquellas personas escuchan esta palabra, ellos hacen una relación, ya que el judío, ellos habían sido instruidos desde niños. El problema nuestro es que no hemos recibido, tristemente, por la irresponsabilidad de papá y de mamá, de no dar enseñanza a sus hijos desde muy temprana edad. Pero en aquel entonces, la enseñanza bíblica, es más, ellos aprendían a leer y a escribir con la Biblia, el Antiguo Testamento, era su silabario, era sus libros de texto. Ellos aprendían. Entonces cuando dice aquí el Señor, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la palabra reino de Dios, traen ellos a memoria lo que dice el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en algunas cosas del reino de Dios. En el segundo libro de Samuel 7:16 nos habla que ese reino es divino y es eterno, es decir, que no cambia con los cambios que existen en la naturaleza. Dice en Samuel 7:16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Oiga esto, el reino de Dios es estable, es decir, no hay variación, Él es constante. La constancia de la paternidad de Dios en proveer todo cuanto necesitemos, sea espiritual, emocional o físicamente, es eterno, es un trono, es algo que está establecido. No solamente eso, al oír esas palabras, el reino de Dios está hablando de que Dios desea gobernar la vida de los hombres y que el hombre no sea gobernado por sus pasiones, que no sea gobernado por Satanás, que no sea gobernado por las tinieblas, porque Dios desea el beneficio del ser humano. Por eso en el Salmo 22:28 dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. No está hablando en términos de como conoce estos organismos internacionales, lo que significa una nación, lo ven desde la perspectiva política. Nación tiene que ver con personas, grupos étnicos, personas necesitadas. Entonces, cuando dice gobernarán las naciones, es decir, que Dios quiere guiar la vida de todo el ser humano. Eso es maravilloso, ¿no? Pero también Dios quiere intervenir en nuestra vida con milagros. El reino de Dios significa que Dios quiere intervenir en nuestra vida milagrosamente. En el Salmo 145:12 dice, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Poderosos hechos. El reino de Dios significa Dios haciendo lo que yo no puedo hacer. Entonces cuando Jesús dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, muchos de estos versículos venían a la mente de esa gente, pero también Dios desea enseñorear nuestra vida para que no controle Satanás nuestra vida. Por eso que el Salmo 145:13 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Dios quiere que la vida familiar esté controlada por Jesús, el señorío de Cristo. Entonces cuando ellos escuchan, vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, era lo que ellos estaban esperando, que Dios intervenga en los asuntos humanos,
intervenga en mi vida, intervenga en mi familia, intervenga en mi negocio, que Él se haga cargo, que Él administre lo que yo tengo y mi vida misma. Entonces la oportunidad del reino de Dios es por medio de ¿quién? De su Hijo Jesús. Cuando la Biblia habla aquí de reino, ocupa una palabra bien conocida, que todos la conocemos, que es basilea, que significa soberanía. Habla de autoridad para gobernar bajo las reglas de un rey. Entonces, cuando Dios dice aquí, va a buscar primeramente su reino, es decir, someterme a la soberanía de Dios y a las leyes del reino de Dios. Si yo hago eso, entonces las demás cosas os serán añadidas. ¿Y cómo es que se inicia ese reino? Inicia con el perdón de pecados. Juan el Bautista dijo estas palabras en Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La persona que se arrepiente de sus pecados y por la fe en la sangre de Cristo recibe el perdón de pecados, ahí inicia el reino, el gobierno de Dios en la persona que se arrepiente. El que no se arrepiente no experimentará el gobierno de Cristo, la administración de Jesús. Es algo que está disponible para todos. El Señor Jesús, al iniciar su ministerio en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No es algo que está lejos, está cerca. Cerca de ti está. ¿Dónde? En tu boca. ¿Por qué? Porque es factible, hermano, el reino está disponible y es factible para aquel que se considera necesitado de ser gobernado. Una persona que no se considera necesitado de ser gobernado por Cristo es porque está gobernado por la avaricia, está gobernado por las tinieblas. Pero cuando hay alguien que reconoce, como David, cuando dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando él dijo esas palabras, él era el rey de Israel, era la primer potencia mundial en aquel entonces. Con David, hermano, llega lo que se conoce en la historia hebrea como la época de oro. Ahí inicia la época de oro. Salomón la llevó a su mayor esplendor. David era el hombre más conocido, el hombre más rico, el hombre que tenía los poderes que él necesitaba. Sin embargo, él se veía delante de Dios como alguien necesitado. No importa los cargos que usted llegue a ostentar en algún día en su vida, no importa lo que usted llegue a tener materialmente, el día que usted siempre se mantenga con esa necesidad, en otras palabras, los que se consideran pobres en espíritu, es decir, soy necesitado, tengo la necesidad de depender de Dios. En ese momento Dios empieza a gobernar. Y dígame si Dios, hermano, no gobernó aún en los problemas de la vida de David. Cuando una persona se deja gobernar por Cristo, Jesús se va a encargar aún de sus problemas. Jesús se va a encargar de su situación, lo que usted no puede controlar. Por eso el hijo pródigo, cuando se sometió al gobierno de su padre, ¿qué es lo que pasó? El padre se hizo cargo de todo. Y es Dios quien va a pelear su batalla, y es Dios quien le va a proveer lo que necesita. Hermano, no tenga temor de someterse a Cristo. Lo que a usted le ha traído tanto dolor y ansiedad y afán es a estar sometido a la avaricia, y eso le produce ansiedad. Usted dirá: pero yo no tengo ese pecado, pastor. Los más pobres de los pobres también tienen ese pecado. Le ponen su confianza a esa moneda. Yo lo he visto, por ejemplo, en aquellas niñas, aquellos niños que piden dinero en las calles, y uno le da una moneda. Uno se da cuenta que por allá está una persona, un adulto escondido, y le dicen: traiga el dinero, y se lo dan a ellos. La avaricia de aquellas personas manipulando a los niños para llevarles dinero para que ellos lo ocupen, no para los niños, sino para sus vicios. Lo mismo sucede entre los más ricos de los ricos. Por eso que, hermanos, nosotros necesitamos considerarnos siempre necesitados del Señor. Y debe de ser, oiga esto, debe ser una solicitud a través de la oración. Si usted no hace la solicitud del gobierno,
no vendrá. Jesús lo dijo en Mateo 6:10, cuando Jesús enseña sobre la oración. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Cuando yo me doy cuenta que mi administración ha fracasado en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, ha fracasado en lo que yo estoy haciendo, yo digo: Señor, perdóname. Eso es ser pobre en espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que en otras versiones de la Biblia dice: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, el reino de los cielos le pertenece. Entonces, y lo hacemos a través de una solicitud en oración. Cuando usted dice: venga tu reino, en otras palabras: Señor, hazte cargo ahora de mi vida, porque si no yo voy a fracasar. Hazte cargo de mi familia, hazte cargo de mi negocio, hazte cargo de mis estudios, hazte cargo de mi vida misma, de todo. Yo no quiero administrar nada. Estoy tan cansado, tan ansioso, tan afanado, que todo me va mal, me siento angustiado. Cuando usted y yo le decimos: Señor, aquí está mi vida, te la rindo, todo. Yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué va a pasar? Dios se encarga de hacer las cosas que usted y yo no podemos hacer. Y en segundo lugar, no solo buscar el reino, sino buscar y su justicia. La justicia significa aceptar la justificación por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe, dice la Biblia, tenemos paz para con Dios. Es decir, creer en el sacrificio de Cristo para ser justo delante de Dios por medio de su obra en la cruz. Pero a la vez implica vivir rectamente o en santidad. Si estas dos cosas se dan, me someto al señorío de Cristo y ahora vivo bajo ese señorío en la santidad que Dios quiere, apartarme de todo aquello que es malo, entonces Dios dice: todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuántos de los que están aquí están peleando por añadiduras y no les sale nada? Al contrario, todo va de mal en peor. Reciben su jornal en saco roto en todas las áreas de la vida. No solamente en el área financiera, sino en todo, emocional, espiritual, ministerial, todo lo tienen en saco roto. Pero Dios, hermanos, se va a encargar de proveer esas necesidades y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? El vestido, el alimento, la bebida, todas las necesidades, Dios las va a proveer. Si eso es así, entonces Dios nos dice: hijo, te voy a pedir algo. Cuando yo empiece a proveer todas las cosas, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En otras palabras, no debo de anticiparme los problemas que vendrán el día de mañana al tener fe que mañana Jesús estará conmigo también. No hay problema. Si Jesús es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El pueblo de Israel todos los días tuvieron maná. Y aquellos que querían adelantarse al futuro les iba mal. Ustedes saben que el maná se les engusanó porque querían ellos manipular el futuro. Usted y yo no podemos hacerlo. Hermanos, su futuro está en las manos del gobierno de Cristo Jesús. ¿Qué mejor que un hombre, una mujer en esta hora le pueda decir a Dios: Señor, reconozco que he querido gobernar mi vida como yo he querido. Perdóname, Señor. Lo que ha sucedido es que yo te he sustituido a ti por mi ego. Yo he querido gobernar mi vida, no he querido que tú gobiernes mi vida, porque he pensado que el evangelio es para los ignorantes, para los débiles, pero realmente no es cierto. Ahora, Señor, me arrepiento de mi soberbia, pido perdón, Señor, por tanta vanidad y vanagloria. Límpiame con tu sangre. ¿Sabe qué? Dios se va a encargar y esa angustia va a desaparecer. Y no solo eso, usted va a empezar a ver cómo Dios provee todo en su tiempo, espiritual, emocional y físicamente. Señor, venimos delante de ti en esta hora, poniendo nuestra vida en tus manos. Quiero pedir a todas aquellas personas que nos están escuchando y a aquellos que están aquí presentes también escuchando la palabra. Si usted ha venido por primera vez y no ha tenido un encuentro personal con Jesús, este es su momento. Dígale a Dios: Señor, estoy alejado de ti. Perdóname, soy pecador, límpiame con tu sangre. ¿Quisiera usted hacer esta oración fundamental para su vida?
Ahí donde está, repita conmigo entonces en voz alta esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados. Te pido que me limpies, Señor, de todas mis maldades. Perdóname por haberte ofendido, Señor, por la idolatría al dinero, a las cosas materiales, sean pocas o muchas o medianas. Perdóname. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre de todo pecado que tú conoces, Señor, con lo cual te he herido a ti. Perdóname. Por la fe en tu sangre recibo el perdón. Esa sangre que tú derramaste en la cruz a mi favor, recibo el perdón por esa obra. Creo que tú resucitaste para declararme limpio delante de tus ojos. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias, Jesús. Mientras usted sigue orando, el resto quiero que usted tome un momento de reflexión. Dígale a Dios: Señor, aquí estoy. Examina mi vida. Mientras participamos de los elementos de la Santa Cena, dígale al Señor: Señor, como hijo, como hija tuya, he fallado. Estoy lleno de ansiedad, de aflicción y de angustia por haber puesto mi confianza en lo que tengo y no en ti, Señor. Te pido que me perdones. Pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, quiero que mi ojo sea limpio, que mi tesoro seas tú. No quiero que Mamón sea quien controle mi vida. Quiero que tu reino venga sobre mí. Y acepto con todo mi corazón tu administración sobre mi vida. Señor Jesús, ante ti estamos en esta hora, dándote infinitas gracias. El participar, Señor, de estos elementos de la Santa Cena, Señor, aceptamos el enorme privilegio, Señor, de ser gobernados por ti. Tú te haces cargo de todo. Si tú moriste no solamente para perdonarnos, sino para reinar en nuestra vida.